El señor don Francisco Maruenda comenzó a ser más conocido a partir de principios de los años 90, cuando se convirtió en la firma estrella de la edición catalana del periódico ABC. Era una época en la que había una guerra interna en el PP catalán. Estaba por un lado el sector de don Àlex Vidal Quadras, que tenía en don Federico Gemelo Santos, que era columnista del ABC en Madrid, a su principal defensor, mientras que los hermanos Fernández Díaz tenían en el señor Maruenda, principal firma del ABC en Cataluña, como su principal defensor. En el año 1995, el señor Maruenda cruzó la pasarela y se metió en política al aceptar un puesto como diputado en el Parlamento catalán por el PP, y ya cuando el Partido Popular llega al poder en el año 1996, don Mariano Rajoy lo ficha para que sea su jefe de gabinete. Es en ese momento cuando el diario El País publica un reportaje insinuando que don Francisco Maruenda estaba vinculado al financiero catalán don Javier de la Rosa, un financiero que se había visto rodeado en muchas controversias porque le acusaban desde delitos de estafa hasta de haber financiado partidos políticos o al administrador de la Casa Real. Y es cierto que el señor Maruenda en los años 80 había trabajado en la redacción del periódico El Noticiero Universal, El Ciero, ya lo hemos comentado aquí, un periódico que en su última etapa tuvo muchos propietarios, gente tan dispar como el alcalde franquista de Barcelona, señor Porcioles, el entonces vicepresidente del Barça, don Joan Gaspart, el presunto estafador, señor Leo Antúnez, o el mencionado don Javier de la Rosa. Que no sé lo que es exactamente, ¿no? ¿Sabes de quién fue enorme defensor Paco Maruenda? De Javier de la Rosa Martí. Pero lo que criticaba el diario El País es que el señor Maruenda, en el año 1995, cuando el señor de la Rosa estaba procesado por la justicia, publicó un artículo a su favor en la edición catalana del periódico ABC. El financiero es una víctima propiciatoria, por el mismo precio sus muertos y los de los demás. Era fácil de descalificar porque basta recordar que ha hundido el Garriga Nogués, aunque curiosamente nunca fue inhabilitado como banquero y los presuntos perjudicados se mantuvieron en silencio. Ha hundido el grupo Torras, aunque nadie recuerda cómo estaban antes sus compañías, las consecuencias de la guerra del Golfo y, sobre todo, las luchas intestinas en el seno de un estado impresentable y feudal como es Kuwait. Y como colofón final, lo sucedido en Gran Tibidabo, aunque quizá resulte que una buena parte de la pasta, una vez más, fue el bolsillo de otros y el resto fueron inversiones muy desacertadas, algo no tan inhabitual en el tráfico mercantil especulativo. Cuando se decía que usted había sido, digamos, un apoyo mediático del señor de la Rosa. Otra payasada, ¿no? Yo nunca he sido un apoyo mediático de la Rosa, en todo caso, el Noticiero Universal, del cual yo no era ni director, ni subdirector, ni autor adjunto, tenía 23 años. 10 años 22. Antes, esto ya era el caso que... Vamos, es decir, pero que en todo caso, yo ahí sí que no tengo nada que ver, y es más, es público, y si los ve él, lo sabe, podrá decirlo, yo nunca tuve una relación fluida con él, ¿no? Tuve etapas que tuve una relación correcta, bien, normal, ¿no? Como periodista, pero nunca tuve una relación fluidas. Incluso se llegó a decir que me había regalado un Jaguar, ¿no? Yo tengo 2 Jaguars, ¿no? Uno grande y uno pequeño, ¿no? He tenido siempre, ¿no? Estos son sustituyen a los que ya tenía, ¿no? Y entonces uno de ellos se lo compré curiosamente al peor enemigo de Javier de la Rosa. Es decir, claro, es que es una cosa, cuando me acuerdo que me lo dijeron, dicen que te ha regalado un Jaguar. Digo, primero, a mí nunca nadie me ha regalado nada porque gracias a Dios no necesito que nadie me regale nada. Me lo gano con mi esfuerzo y con mi sacrificio y en su momento pues con el de mis pobres padres, ¿no? Pero es que además ese Jaguar lo compré a su peor enemigo. O sea, dos personas que se odiaban a muerte. Digo, fíjate, esas paradojas de la vida. Lo podía haber comprado un Jaguar antiguo en un concesionario, lo habría podido comprar. Digo, no, al revés, ¿no? Pues las mentiras, decía una amiga mía, y tiene razón, que las mentiras tienen las patitas muy cortas. Lo conocí, fuimos 2 o 3 veces a comer, y él un día, sin decirme a mí nada, escribió un solo columna en el cual no es que me pusiera bien, no me ponía mal, que era lo que hacía todo el resto de la prensa catalana. Y por ese artículo le dijeron que me estaba ayudando y ya dejé de verlo. Conectó con el grupo de Rajoy y se fue con Rajoy de jefe de gabinete. Yo con Maruenda he tenido muy poca relación y además es que, a pesar de que me cae bien, me cae simpático, conozco a su familia política, sé cómo le tratan, sé lo que ha sufrido, conocí a su familia. Habiéndose hecho un personaje ahora en las televisiones, en las tertulias, Maruenda no es una persona que yo admire. No fue la última controversia en la que estuvo implicado el señor Maruenda,
porque conforme el señor Rajoy iba cambiando de ministerio, se iba llevando con él al señor Marhuenda como jefe de gabinete. Y uno de los ministerios que ocupó el señor Rajoy, concretamente entre el año 1999 y 2000, fue el de ministro de Educación. Y en marzo del año 2000, el PSOE, fue don Antonio Miguel Carmona el que lo denunció, asegura que el Ministerio de Cultura ha adjudicado unos servicios a una empresa, Estrategias, Asesoramiento y Comunicación SL, que era propiedad de don Francisco Marhuenda, es decir, del jefe del gabinete del ministerio que estaba concediendo esos servicios. O al menos eso es lo que interpretaba el señor del PSOE, don Antonio Miguel Carmona. Eso lo denuncia el PSOE en marzo del año 2000. En mayo del año 2000, el señor Marhuenda deja de ser jefe de gabinete del señor Rajoy para pasar a ser director general de Relaciones con las Cortes. De ahí surgió la idea de decir, claro, le han apartado por el escándalo que había denunciado el PSOE. Fue director de los gabinetes de Rajoy como ministro de Administraciones Públicas y posteriormente de Educación, y de ahí fue apartado de la política tras conocerse unos supuestos negocios de venta de fondos bibliográficos y mobiliarios a una universidad, aprovechando el cargo que ostentaba. Pudo ser una coincidencia cronológica, pero es verdad que en marzo un diputado del PSOE, precisamente hoy muy tertuliano, Antonio Miguel Carmona, denuncia... Es muy amigo mío, además. Pues denuncia un supuesto trato de favor a una empresa, es verdad que de la Consejería de Educación, no del Gobierno. Era falso. Y al mes siguiente es cuando se produce el relevo ya de... Pero eso es una cosa que además Carmona, que es muy buena, bueno, que es amigo personal, es una cosa, vamos, sin ninguna consistencia, que no había nada, que nunca hubo nada, que no hubo ninguna ni demanda, ni incompatibilidad, ni se produjo eso, tal como se dijo. Pero a mí como es que me da igual, ¿no? Es decir, yo dejo la política por una razón muy sencilla y fácilmente de entender. Mariano Rajoy cambia a interior, yo estaba en presidencia con él, mi mujer estaba en Barcelona, mis hijas estaban en Barcelona, cada vez me era más difícil verlas, ¿no? Quería recuperar mi vida universitaria, que estaba pues paralizada, y en la universidad tienes que estar, si no te quedas en profesor asociado toda la vida, y si quieres ser titular y catedrático necesitas crecer. Paco Marhuenda resulta que vendió un fondo documental, una compañía suya, a una entidad pública de comunicación y se llevó 32 millones, siendo director general de Relaciones con las Cortes y después de haber sido jefe de gabinete de Rajoy. Publicado esto, al día siguiente dimitía. Bueno, 32 millones de pesetas. De pesetas. Él... Decidí personalmente pues que me iba, ¿no? Es decir, Mariano Rajoy además lo puede constatar, ¿no? Eso no es que hubiera estado encantado que me quedara, y de hecho no había nada extraño ni oscuro, insisto, porque además eso era una batalla interna de la propia universidad, ¿no? En las universidades pues las batallas internas son muy habituales, ¿no? Entre decanos y lo que sea, ¿no? Y entonces, pero bueno, ya digo, yo siempre que me preguntan estoy encantado. Es más, de donde se decía esta tontería es la universidad de la cual yo soy profesor funcionario, es decir, que a día de hoy, por tanto, si hubiera cualquier cosa incorrecta, jamás hubiera podido yo estar en esa universidad. Por tanto, es una tontería que yo no le di en aquel momento mayor importancia. Salió el entonces rector a desmentirlo, la SER lo dijo y volvió a salir el rector a desmentirlo. De hecho, siguió trabajando para la administración hasta que en el año 2008, y seguramente algo tuvo que ver el señor Rajoy en eso, el señor Marhuenda es colocado como director de La Razón. En el año 2012, en Onda Cero, entonces tertuliano en Onda Cero, don Máximo Pradera, decidió recordar el episodio del supuesto despido del señor Marhuenda por el chanchullo de la adjudicación del Ministerio de Cultura cuando él era el jefe de gabinete. Y ningún gobierno decide casi nada, ¿no? Otra no... cosa es que se pueda plantar cara y no se haya hecho. Que no es un parvení. Este señor ha sido ministro varias veces, ha sido ministro de Educación, desde donde, por cierto, echó a Paco Marhuenda por un escándalo que nunca se ha aclarado, lo tenía de jefe de gabinete y lo tuvo que echar. Fue ministro del Interior. Sí, eso estoy estudiando hechos. No voy a entrar en el fondo del asunto, pero lo echó a Paco Marhuenda. Pero el señor Pradera olvidó que lo estaba diciendo en Onda Cero, es decir, emisora del Grupo Planeta, cuando aún era presidente del Grupo Planeta, don José Manuel Lara, para el que el señor Marhuenda era su periodista predilecto. Y por eso, al día siguiente, el señor Marhuenda pidió intervenir en Onda Cero para desmentir todo lo que había dicho el señor Pradera sin que el señor Pradera estuviera presente.
Nada mejor que llamar a Paco Maruenda, porque esto hay que aclararlo, está clarísimo. Paco Maruenda, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, querida Julia y oyentes. Sí, precisamente en la universidad en la cual soy profesor titular y donde en su día intentaron montar una historia que era falsa, ¿no? Sí, dijeron, que se refería a Máximo Pradera, que además me ha sorprendido cuando lo oí, ¿no? Bueno, cuéntanos. Porque además yo después de Educación acompañé a Mariano Rajoy a la vicepresidencia como director general de Relaciones con las Cortes, y cuando él se fue a Interior, yo me ofreció Mauricio Casals a subdirección de La Razón, y me fui a La Razón. Por tanto, yo no sé dónde ha sacado eso. O sea, no solamente no te ha echado, sino que seguramente se llevó un disgusto cuando tú le dejaste a él para irte a dirigir o a subdirigir La Razón. Las cosas que se leen a veces en Internet, yo le diría a Máximo, con todo el cariño, pues que no les haga mucho caso, ¿no? Al final, el que acabaría fuera de Onda Cero sería el señor Pradera, aunque no creo que fuera por este incidente, sino por otra serie de asuntos que se irían acumulando. Bueno, mañana sale La Razón, ¿no? Eso sí. No, es que como te veo desde que el sol sale hasta que se pone en televisión, digo, ¿este hombre cuándo dirigirá el periódico? Nunca, estoy siempre en televisión, soy un plasma.